Somos Caso Colectivo 82. Exigimos verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Estamos haciendo la clase a la calle, la clase de la Cátedra Colectivo 82, Universidades Públicas, aquí frente a la Fiscalía General de la Nación. Mi nombre es Nancy García Villamizar, hago parte del colectivo 82 de 13 personas que fueron detenidas y desaparecidas entre el 4 de marzo y el 15 de septiembre de 1982. Llevamos 43 años, 5 meses y 25 días esperando verdad, justicia, reparación y no repetición. El CEPAS de la Universidad Pedagógica nos ha apoyado en este momento para que nosotros hagamos visibilizar el caso del colectivo y podamos lograr que haya justicia y haya verdad para que nosotros, los familiares de estas 13 personas que fueron detenidas y desaparecidas aquí en nuestro país, seamos partícipes del proceso que se debe realizar frente a las personas que cometieron estos hechos, de estas 13 personas que todavía buscamos. Buscamos 11, 2 de ellas aparecieron muertos en otras circunstancias, pero sabemos que fueron detenidas y desaparecidas. Soy hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982. Desde ese momento la búsqueda ha sido interminable, tortuosa, incansable, pues hemos hecho todas las formas para visibilizar este caso, un caso tan emblemático porque fueron estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital y líderes sociales también hacían parte, como hicieron parte de ese grupo de desapariciones. ¿Cómo se llama? Y hoy estamos desde la Fiscalía General de la Nación para hacernos notar, pues hacernos ver, hacerles ver a la Fiscalía que este es un caso de justicia, esto no es un caso de olvido. Nosotros no podemos olvidar a un desaparecido, porque el día que olvidemos a un desaparecido, ese día los olvidamos nuevamente a ellos, los volvemos a desaparecer. Por eso hoy es un día para recordarlos, para decirle a la justicia que tengamos justicia nuevamente, como dicen, y que se sepa la verdad, que las personas que han sido capturadas por este caso sean juzgadas y sean llevadas a una cárcel, porque eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que merecen, una cárcel. Ellos no desaparecieron a piedras, ni animales, ni a nada. Ellos desaparecieron seres vivos, seres pensantes, seres que tenían ilusiones, seres que tenían familias, estudiantes que esperaban, ¿cómo le digo?, que esperaban ser profesionales para tener un país mejor y una familia mejor. Esos eran los estudiantes. Yo los recordaré, como los visibilizaré toda la vida hasta el último día. Yo creo que ya yo soy tal vez la mayor de acá, pero no los olvido y no los voy a olvidar nunca hasta encontrarlos. Mi nombre es Rosalba Campos Guevara, hermana de Gustavo Campos Guevara, detenido desaparecido forzadamente el 23 de agosto de 1982. Es parte del caso Colectivo 82, donde fueron 13 jóvenes detenidos, desaparecidos forzadamente desde el 4 de marzo hasta el 15 de septiembre. Desde ese tiempo venimos pidiendo que se haga justicia. La información siempre se ha tenido, ellos la han tenido, porque el F2 fue el que desapareció a todos estos jóvenes. Entonces,
hemos esperado que se haga justicia, que nos entreguen la verdad, que los castiguen por ese crimen tan terrible que cometieron. Y hasta ahora, desde el 29 de abril, se dio la resolución para detenerlos a 14, 2 no están aquí, se fueron, uno se fue para Estados Unidos, el otro para Canadá. Y desde ese tiempo, ya desde el 29 de abril, a ellos les dieron casa por cárcel. Y estamos esperando que los llamen a juicio. Que los llamen a juicio, con eso nos cuentan la verdad, con eso nos los entregan. Y que los castiguen. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, pidiendo justicia, ya que los tienen allá, que se haga justicia, que se dé el juicio. Ya llevamos ya varios meses y esperamos antes de que los den en libertad y los dejen de verdad libres. Necesitamos hacer justicia y esperamos que las personas que pasan por aquí nos acompañen, que entiendan que aquí en Colombia desde hace muchos años se está cometiendo este crimen de desaparición forzada y que tenemos que mirar cómo se dan garantías para que no sigan desapareciendo, porque es el crimen más atroz. Es un crimen que uno vive como en el limbo, esperando a ver que le digan dónde está, qué fue de ellos, por qué los desaparecieron. Y de verdad que a todos aquellos que de pronto están pasando, que de verdad que nos acompañen, porque no es un caso de unas solas personas, de mucha gente, y que uno no sabe cuándo le toca. Y es lo más triste, que aquí a veces es tan indolente el pueblo, donde no les interesa que del Estado han asesinado, han desaparecido y siguen desapareciendo. Por eso tenemos que mirar y desde el mismo pueblo hacer algo para que no sigan desapareciendo. ¡Estos son los responsables! Teniente Jairo Tálora. Mayor Leonel Buitrago. Coronel Castaño Rosso. Capitán Luis Ángel Perdomo. Mayor Alipio Vanegas. Narcotraficante José Jader Álvarez. Comandante Nacín Díaz. Capitán Venancio Galvis. Mayor Ernesto Condia. Sargento José Alirio Velázquez. Teniente Jairo Ramírez. ¿Dónde están los desaparecidos que te llevaste hace 43 años? ¿Quién es el responsable? Leonel Buitrago Bonilla. El 3 de enero de 1978 en Bogotá, miembros del F2 junto con efectivos militares asesinan a Martín Poveda, a otros militantes del M-19 y al secuestrado que el grupo guerrillero tenía en su poder, Nicolás Escobar Soto, gerente de las Texas Oil Petroleum. Aunque la acción fue presentada como un operativo de rescate del secuestrado, existen pruebas de que la finalidad era la eliminación física de todos los miembros del comando guerrillero y del secuestrado. El oficial Buitrago dirigió las labores de inteligencia previas al operativo y tomó parte de su planeación. Este oficial nunca fue investigado ni penal ni disciplinariamente por los hechos. Entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982, Orlando y Edgar García Villamizar, Rafael y Samuel San Juan Duplat, Edith Blando Coya, Hernando Ospina y 7 personas más son desaparecidas por miembros del F2 con ocasión de una investigación adelantada por este organismo. Posteriormente son hallados los cadáveres de 2 de los desaparecidos, Francisco Medina y Bernardo Elía Costa Rojas. Según las pruebas recaudadas
por la Justicia y la Procuraduría, el oficial Buitrago tomó parte activa en el grupo de oficiales del F2 que planeó, dirigió y ordenó las 12 desapariciones. Los juzgados 9 de la instrucción criminal ambulante y 35 penal del circuito adelantaron la investigación de los hechos. El caso pasó a la jurisdicción penal militar en abril de 1985. Allí se adelantaron separadamente 3 procesos. El proceso número 2050 por los juzgados 57 y 77 de la instrucción penal militar, el sumario número 736 por el juzgado 51 de instrucción penal militar y el sumario número 558 por el juzgado 53 de instrucción penal militar. Pese a las pruebas existentes en su contra, el oficial Buitrago no fue vinculado ni a las investigaciones de la justicia ordinaria ni a los procesos de los tribunales castrenses. La Procuraduría, delegada por la Policía Nacional, abrió la averiguación disciplinaria número 45.317 el 11 de septiembre de 1987. La delegada falló en caso sin vincular al oficial Buitrago. Esta decisión fue cuestionada por los familiares de los desaparecidos, quienes aportaron pruebas de responsabilidad contra los miembros del F2, reabriéndose el proceso disciplinario. El caso pasó a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, donde el 29 de diciembre de 1989 se formularon cargos contra el oficial Buitrago. En el 91 la delegación solicitó la destitución del oficial Buitrago, la que se hizo efectiva. El 26 de septiembre del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno colombiano por estos hechos. Luis Ángel Perdomo, Policía Nacional Mayor, ramo Vigilancia. Entre el 4 de marzo y el 11 de septiembre de 1982, en Bogotá y Gachalá, Cundinamarca, 13 personas fueron desaparecidas sucesivamente por miembros del F2 de la policía. Dentro del marco de una investigación que este cuerpo adelanta por el secuestro de 3 menores de edad, hijos del narcotraficante Hader Álvarez, quien la financió. Posteriormente a su desaparición de una de las víctimas, Bernardo Elí Acosta Rojas, fue hallada asesinada. La policía informó que Acosta Rojas habría sido muerto en un enfrentamiento con la policía. Junto a su cadáver aparecieron sus documentos de identidad que habían sido decomisados por miembros del F2 durante el allanamiento a la casa de la familia Acosta Rojas, con posterioridad a la desaparición de Bernardo Elí. Igualmente, luego de su desaparición en Bogotá, Francisco Antonio Medina aparece muerto en extrañas circunstancias en desarrollo de un operativo del F2 en Anolaima, Cundinamarca. En el múltiple crimen se comprobó que participaron 18 oficiales, 11 suboficiales y 17 agentes de la policía, así como 2 oficiales del ejército. Se estableció plenamente por los investigadores judiciales y la Procuraduría que el oficial Perdomo participó activamente en la desaparición de 4 de las víctimas: Edgar García Villamizar, Edilbrando Joya y los hermanos Bernardo Elí y Manuel Darío Acosta Rojas. El uniformado fue visto en septiembre 15 del 82 con los 4 desaparecidos en Gachalá, y varios testigos lo reconocieron como uno de los uniformados que torturó a Bernardo Elí Acosta Rojas y a Edgar García Villamizar en una finca cerca de la población. Además, el oficial Perdomo realizó el 27 de septiembre el allanamiento a la casa de la familia Acosta Rojas, en el cual fueron decomisados los documentos de identidad de Bernardo Elí, los cuales aparecerían junto a su cadáver. El juzgado 35 penal del circuito de Bogotá tramitó el sumario 3240 y cuando fueron llamados a indagatoria los primeros oficiales del F2, el proceso pasó a la jurisdicción castrense. Allí, el 12 de marzo del 87, la Inspección General de la Policía Nacional, como juez de primera instancia,
sobreselló a todos los uniformados indicados y entre ellos al oficial Perdomo Perdomo. El 15 de julio del 87, el Tribunal Superior Militar confirmó esa decisión. La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional procesó al oficial Perdomo Perdomo. Expediente 4513, y el 11 de septiembre del 87 solicitó su suspensión por 20 días por la detención ilegal de Joya y los hermanos Acosta Rojas, las torturas de Edgar García y Bernardo Elí Acosta y el allanamiento ilegal de su casa. A raíz de la protesta de las familias de los desaparecidos forzados y de las organizaciones de derechos humanos, el caso fue reabierto y la Procuraduría emitió un nuevo fallo el 29 de julio del 88, declarando prescrita la acción disciplinaria por las torturas a Acosta y a García, y confirmó la sanción por detención ilegal de los desaparecidos forzadamente. En el fallo, la Procuraduría rebajó la suspensión a 15 días y remitió a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos expediente 343, el caso para que siguiera investigando. Esta dependencia, el 29 de diciembre del 89, se abstuvo de formular cargos contra el oficial Perdomo Perdomo y archivó la causa contra él. Es de resaltar que el 26 de septiembre del 91, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la múltiple desaparición forzada, caso 10235. Perdomo Perdomo tiene las siguientes insignias: teniente capitán mayor retirado. El 9 de marzo de 1989, un comando guerrillero del Ejército Popular de Liberación EPL realiza un asalto bancario en la población de Tenjo, en la Sabana de Bogotá. La policía despliega un operativo de reacción en el cual 9 guerrilleros son capturados, torturados y asesinados a quemarropa. Sus cadáveres son colgados de cuerdas desde un helicóptero que los exhibe a la población a sobrevolar la Sabana de Bogotá. El dinero del asalto no fue oficialmente recuperado, pues se lo apropiaron varios oficiales de la policía. Pese a las evidencias, la policía presentó los hechos como fruto de un enfrentamiento entre los uniformados y el comando del EPL. El único torturado en el sitio mismo. Posteriormente es trasladado a dependencias del F2 en Bogotá, donde sigue siendo torturado. El oficial Ramírez Buitrago tomó parte activa en el operativo que culminó en múltiple asesinato y fue uno de los torturadores del guerrillero sobreviviente. El oficial Ramírez Buitrago no ha sido objeto de ninguna investigación ni penal ni disciplinaria por estos hechos. Sus charreteras, subteniente, teniente, capitán mayor. En un principio, desde 1982 nos hacen una afrenta a la universidad pública con los desaparecidos del colectivo 82. En varios meses, en ese año, desaparecen a 13 personas y hasta más personas que no se han denunciado. Unos de ellos son Pedro Silva, Orlando García, Alfredo San Juan, Humberto San Juan, Edgar García, Rodolfo Espitia, Gustavo Campos, Hernando Ospina, Rafael Prado, Edilbrando Joya, Antonio Medina, Bernardo Elí, Manuel Acosta. Y así como el colectivo 82, tenemos otras desapariciones en Colombia, miles y miles de desaparecidos que aún siguen en la impunidad. Otros de ellos son Eduardo Lofner Torres, Fair Leonardo Porras Bernal, Fernando León Balbuena,
Rafael Lora Mendoza, Carolina Garzón, Nelson Junca Jullo, Miguel Ángel Quiroga Gaona, Cristina del Pilar Guarín, el profesor Darío Betancourt Echeverry, y hoy, 2 de septiembre, en su día de su natalicio, 44 años, desaparecieron a Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Hoy estaría cumpliendo 44 años. Lo desaparecieron el 19 de enero del 2015. Fue asesinado. Lo encontramos al tercer día. Hasta el día de hoy, todo está en impunidad, al igual que los demás casos del colectivo 82 y los demás casos de desapariciones forzadas en Colombia. Exigimos verdad y justicia. Exigimos garantías de no repetición. Por la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Presentes, presentes, presentes. Cátedra Colectivo 82. Gracias por estar aquí, gracias por hacer memoria a la calle, pero también por hacer memoria cotidiana. Las personas que acabaron de mencionar y todas las que faltan por mencionar hacen parte de la vida cotidiana de otras miles, porque eran hermanos, porque eran padres, porque eran esposos, porque eran hijos, porque trabajaban, porque estudiaban, porque amaban, porque les gustaba el fútbol, porque les encantaba bailar, ir al cine. Y estas personas que también están aquí, que son responsables de las desapariciones de ellos y quién sabe de cuántos otros, también son personas de la cotidianidad. Padres, hermanos, esposos, quizá amantes, que se tomaron el derecho, que se creyeron con el derecho de destruir la vida de otros seres humanos, la vida de quienes se llevaron, la vida de quienes se escondieron, pero también la vida y mucho de la vida de quienes hoy recuerdan a sus hermanos. Bueno, pues esas cosas no son casuales, esas circunstancias de que unos seres humanos atenten de manera bárbara contra otros, no son casuales, no son manzanas podridas, no son personas diagnosticadas con enfermedades mentales como usualmente hacen creer para sostener la impunidad. Estas personas que son responsables de un delito forzado de otras personas, pues hacen parte de las instituciones, siguen doctrinas, ejecutan procedimientos contra identidades concretas. En este caso, nos decía Marlis, contra colectividades concretas como ser estudiantes de la universidad y ser estudiantes de la universidad pública. En ese sentido, entonces, tenemos hoy dos invitados, compañeros investigadores de la universidad pública, maestros de la universidad pública, que se han ocupado de estos temas. El profesor José Manuel, que se ha ocupado de la historia del movimiento estudiantil y por supuesto en esa historia emerge, subyace, está presente la criminalización de la universidad pública. Y el profesor Jimmy Forero, que se ha ocupado particularmente de
analizar el caso colectivo 82 para dar cuenta que no se trata ni de un caso esporádico, ni de un caso desafortunadamente único, y que hace parte del comienzo de un andamiaje que no solamente recorre Colombia, sino América Latina y otras partes del mundo. Entonces les damos la bienvenida, ambos son profesores de la Universidad Pedagógica Nacional y están aquí con nosotros siempre, lo han estado apoyando y fortaleciendo la cátedra. Bienvenidos. Profesor José Manuel. Gracias, profe Jenny. Un saludo fraterno, solidario a los y las estudiantes que están acá, a los compañeros y compañeras y madres, hermanos y familiares, no solamente de las personas que fueron o que sufrieron la guerra del colectivo 82, sino de otros casos, por ejemplo el caso de la madre y la hermana de Carlos Pedraza. Bueno, entonces yo quiero participar en esta conversación y en esta perspectiva de denuncia también y de el plantón que estamos haciendo acá, es poder entender que el movimiento estudiantil en Colombia se ha atacado, se ha visto en perspectiva también desde los medios de comunicación como un accionar violento o agresivo contra la sociedad, cuando es todo lo contrario. El accionar del movimiento estudiantil corresponde a las formas políticas, la acción colectiva de cualquier sociedad, y en este caso de jóvenes y estudiantes de universidades, y en este caso de las universidades públicas, que luchan por una sociedad mejor, por una universidad justa y también por la solidaridad por la acción criminal que ha vivido Colombia. Entonces lo primero que tendría que decir es que el movimiento estudiantil en Colombia ha tenido una historiografía elitista, y en ese sentido se ha construido la imagen de un estudiante asesinado en la década del 20 al 30, y de luego los estudiantes, de los 3 estudiantes que asesinaron en la década del 50, y hasta ahí para de contar la historiografía del movimiento estudiantil. Y estos estudiantes de la década del 30 y del 50, lo que no quiere decir que no sean estudiantes y se tenga que reivindicar, pero respondían a unas lógicas y a unas formas y a un momento histórico muy diferente a lo que se comienza a desarrollar especialmente en la década del 70, al 80 y ahora. Y cómo la universidad pública especialmente, porque digamos que en las primeras décadas del 20, 30 y el 50, la mayoría de los estudiantes eran de universidades privadas y correspondían a unos sectores sociales que no eran los sectores populares. Y desde la década de los 70s y 80s hay un vacío, un agujero negro en la historia, en la historiografía del movimiento estudiantil, donde no se reconoce y no se tiene mucho conocimiento precisamente de esta acción criminal que ocurrió en el año 82, como ya lo mencionaba Marlis, donde hubo 13 jóvenes, 13 personas que fueron desaparecidos durante ese año, y al otro año, a los 2 años, al mayo del 84, hubo una masacre estudiantil dentro de la Universidad Nacional de Colombia, y eso, digamos que esos eventos de mucho dolor y mucha tragedia no hacen parte de una reivindicación de la historia del movimiento estudiantil. Precisamente se habla del Día del Estudiante Caído, y es precisamente la de los estudiantes del año 57, de los 13 jóvenes que fueron estudiantes asesinados por el ejército, y se conmemora el 8 y 9 de junio precisamente de esas fechas, pero de la historiografía de los 70s, de los 80s, 90s y del siglo XXI poco se conoce. Así que voy a hacer unas menciones sobre esta periodización, porque no me voy a detener en el caso del colectivo 82, porque lo va a hacer el compañero Jimmy Forero, y él especialmente pues se va a dedicar a hablar de esta perspectiva y de este hecho.
o estos acontecimientos de este año, y entonces yo voy a hacer una mirada, digamos, un poco amplia, rápida, historiográfica, histórica, sobre lo que ha sido el movimiento estudiantil en Colombia. Entonces lo primero que habría que decir es que el movimiento estudiantil en Colombia, y al igual que la universidad, nace de arriba hacia abajo, es decir, la universidad no nace de un sentido popular o social, sino nace desde las élites. Y desde las élites, la universidad en Colombia, en Latinoamérica, es creada por la colonia, y la universidad respondía a los intereses de la colonia, de la corona y de la iglesia. Y el siglo XX entonces va a mostrar las primeras luchas de los estudiantes por esa autonomía de ese dominio colonial. Eso lo vamos a ver en la década del 10 al 20, especialmente en Córdoba, en México, y en Colombia nos van a llegar esos estertores que van a manifestarse precisamente en la década del 20 al 30, donde comienzan los estudiantes a tener cierta formación ya política, gremial, colectiva. Sin embargo, en la década de los 50, cuando el movimiento estudiantil es bipartidista totalmente y apoya los partidos tradicionales, se crean organizaciones estudiantiles liberales o conservadoras del movimiento estudiantil y apoyan, digamos, los partidos tradicionales en contra de la dictadura de Rojas Pinilla. El movimiento estudiantil es el que logra generar un paro estudiantil, luego un paro empresarial o patronal, y logran sacar a Rojas Pinilla, y el movimiento estudiantil allí va a tener, digamos, la primera independencia o tratar de tomar una independencia con los partidos tradicionales en Colombia en medio del genocidio que se estaba viviendo contra el movimiento campesino. Lo que aquí en Colombia eufemísticamente llamamos la violencia en Colombia fue un genocidio, un ataque al movimiento campesino organizado de Jorge Eliezer Gaitán y de otros sectores sociales de la década del 30 al 40. Así que esa violencia al movimiento campesino, por ejemplo, la aparición del primer movimiento organizativo con vínculos de unión era el MOEG, el Movimiento Obrero Campesino y Estudiantil, en la década de los 60, y allí el movimiento estudiantil va a tomar, digamos, una cierta independencia del Frente Nacional y de los partidos tradicionales. Allí vamos a encontrar un movimiento estudiantil que se vincula a las luchas, en este caso de los recursos naturales, por ejemplo en Santander, la creación de la Universidad Industrial de Santander y la aparición de un movimiento antiimperialista en la década de los 60, que hay un gran movimiento social en alza. Hay una lucha de jóvenes, los jóvenes aparecen por primera vez en la historia y en Colombia también, y vamos a encontrar jóvenes que luchan en este caso por recursos naturales, y en la Universidad Nacional al padre Camilo Torres. El padre Camilo Torres Restrepo, que va a generar también uno de los primeros movimientos estudiantiles en Colombia, y allí comienzan a hacer una confluencia de sectores campesinos, intelectuales, trabajadores, estudiantes, diversos sectores de la sociedad, y allí, digamos, el caso de, por ejemplo, el padre Camilo Torres, que lo obligan a tener que casi que exiliarse o huir de la arena política, y es asesinado participando de una organización guerrillera. Demuestra la criminalidad que comienza a manifestarse hacia el movimiento estudiantil cuando hay esa distancia con los partidos tradicionales. Así el movimiento estudiantil va a coger mucha fuerza, y digamos el gran paro estudiantil es el del año 1971. El paro del 71 es un paro estudiantil que comienza a finales de febrero y va a durar hasta octubre, y este paro estudiantil va a generar en Colombia múltiples asesinatos, es decir, hay mucha represión. Se militarizan las universidades, y además hay una gran represión, movimientos de los militares en las universidades, se toman las universidades, la universidad pedagógica, por ejemplo, en este caso vamos a ver militares en la entrada de los edificios, en la entrada de los salones, etcétera. Entonces allí vamos a ver en la década de los 70 un gran crecimiento de la lucha estudiantil ligada al movimiento campesino, ligada al movimiento de trabajadores y también de los pobladores de las ciudades. Y hay algo importante que mencionar, y es que
la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional, ha creado un sistema de bienestar universitario para poder que los estudiantes estudiaran o tuvieran unas mejores condiciones de estudio en la ciudad. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional eran de las regiones, no eran de la ciudad. Así que el bienestar universitario tenía unas residencias estudiantiles y tenía unas condiciones para la alimentación. En el año 70 y 71 hay una reforma estudiantil de un norteamericano, Rudolf Atkin, que tratan de organizar la universidad colombiana al modelo norteamericano, y allí comienza a hacer las primeras reformas al bienestar universitario, a recortar. Así que la década de los 80s, toda la década del 70 y comienzos de los 80s, el movimiento estudiantil se va a ligar a una lucha por mantener en la Universidad Nacional, por mantener las residencias y, por ejemplo, en la pedagógica, una serie de reformas educativas. Es decir, el movimiento estudiantil en la pedagógica comienza a tener un protagonismo de la educación en Colombia y la orientación de esa educación al modelo norteamericano. Así que y en las regiones también vamos a encontrar un gran movimiento estudiantil en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en rechazo a estas reformas estudiantiles y educativas y sociales al modelo norteamericano. Entonces vamos a encontrar en la década de los 80 precisamente el asesinato y la represión, porque aquí, bueno, no me voy a meter en el tema que va a hablar el profe Jimmy, y voy a hablar de la masacre estudiantil de 1984, donde el ejército y la policía tenían premeditado una acción violenta dentro de la universidad, ingresan al campus y hay asesinatos de estudiantes dentro de los salones, en los pasillos, en el área pública y demás. Y la universidad queda cerrada, no se sabe cuántos estudiantes fueron asesinados porque la mayoría provenía de las regiones, y tampoco hubo un registro de los estudiantes o que hubiera una búsqueda de los estudiantes. Hay un tema de memoria que se ha ido reconstruyendo, pero allí vamos a encontrar en el año 82 y en el año 84 una forma de cómo los medios de comunicación y el sistema político comienzan a convertir al estudiante de la universidad pública en un estudiante como si fuera subversivo. Es decir, hay un vínculo entre la acción subversiva y la acción del estudiante en los medios de comunicación y en las narrativas de los políticos. Y allí entonces vamos a encontrar precisamente cómo se comienza a generar una criminalización mucho más directa y mucho más abierta al movimiento estudiantil. En la década de los 80s y los 90s vamos a encontrar pues una gran cantidad de acciones ya no concentradas como la del año 82 o el año 84, sino dispersas en acciones de desapariciones, de torturas, de asesinatos, donde los vinculan también como si fueran delincuencia común o por robos, además ese tipo de cosas, es decir, como extinguiendo. Sin embargo, posterior a la Constitución del 91, el asesinato de un profesor de la Universidad Nacional, Eduardo Maña Mendoza, y esto va a detonar también una persecución muy fuerte al movimiento y asesinato y persecución. Los estudiantes, mucho estudiante también que estuvo vinculado a los movimientos sociales y también armados, también van a ser desaparecidos, etcétera. Y en el año 2000, del 2000 para acá, del 98 al 2010, la creación del SMAT a finales del 90, que tiene que ver con una política supuestamente de guerra al narcotráfico, a la droga, y era una guerra hacia el movimiento social, al movimiento político, en este caso también al movimiento estudiantil. Y vamos a encontrar entonces ya una fuerza policial destinada a controlar la acción colectiva en las ciudades, pero especialmente a las universidades. Entonces vamos a encontrar mucha represión, persecución, y en el caso de algunos estudiantes, de un joven estudiante, Nicolás Neira, que fue asesinado a golpes en una movilización del 1 de mayo en la ciudad de Bogotá, y digamos una cantidad más o menos se contabilizan entre el año 2000 o el 98, 99, cuando se crea el SMAT, al año 2022, más de 55 estudiantes que han sido asesinados por el SMAT.
Bueno, y en ese orden de ideas vamos a encontrar en la década del 2010 al 2020 unas nuevas formas de criminalizar al movimiento estudiantil que tiene que ver con los mal llamados falsos positivos judiciales, que es la criminalización y también asesinatos de estudiantes. Vamos a encontrar el caso de los llamados 13 estudiantes y también otros casos, por ejemplo, de unos estudiantes de la Universidad Pedagógica donde supuestamente estaban armando unos explosivos y la casa es explotada, y ese caso también lo vamos a encontrar en Barranquilla, posteriormente en Cali y en Medellín, es decir que hay una secuencia y unas formas de actuación muy particulares al movimiento estudiantil. Y ya en el año 2018 y 2019, frente a las protestas del movimiento estudiantil que vuelve a tomar una gran fuerza, vamos a encontrar asesinatos, por ejemplo, como el de Dylan Cruz y otros jóvenes que fueron reprimidos, y luego en las protestas del paro del 21 de noviembre y del levantamiento social y popular del 2021, el 28 de abril, donde las universidades y por efecto de la pandemia no estábamos tomando las clases de manera presencial, así que el accionar del movimiento estudiantil lo vamos a ver en los territorios, en los barrios, en las localidades, y muchos de estos jóvenes que fueron asesinados, perseguidos, encarcelados, judicializados, muchos eran parte del movimiento estudiantil. Así que lo que podemos ver es que el movimiento estudiantil en Colombia ha sido estigmatizado y se ha aplicado un modelo de terrorismo de Estado, es decir, hay una generación de violencia, de criminalidad y de terror hacia el movimiento estudiantil, la acción colectiva de los estudiantes. Bueno, entonces yo dejaría hasta aquí para darle la participación a mi compañero Jimmy. También, como decía el profesor José Manuel, saludarles a las estudiantes, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica que se encuentran acá, a Glorita y a Marlis, mamá y hermana de nuestro compañero, entrañable amigo Carlos Pedraza, también parte de la Universidad Pedagógica Nacional, y por supuesto a las compañeras, a las hermanas Nancy, Yolanda, Teresa, y Cecilia, que han estado por más de 40 años dando una pelea formidable, admirable, valiente, contra la desaparición forzada, por la memoria, por la aparición de sus familiares. Y sea esta también la oportunidad de rendirle un homenaje a Janet Bautista, que fue hermana justamente de Nidia Bautista, una mujer que fue desaparecida en 1977 y que representa el primer caso documentado de desaparición forzada en este país. Janet hizo parte también de lo que luego, a partir de este caso, el colectivo 82 se constituyó como ASFADES, ¿no? Como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Colombia. Entonces, con esto, yo quisiera, quizás ustedes que han venido estudiando el caso y la cátedra del colectivo 82, pues hay bastante información al respecto. Yo quisiera de alguna manera compartir con ustedes por qué decidimos investigar sobre el caso colectivo 82, ¿no? Detrás de una investigación histórica hay unas motivaciones, hay unas razones, y es importante saberlo. En el 2016, ustedes saben, se dio la firma del acuerdo de paz en Colombia. Y a partir de allí fue muy evidente la disputa por la memoria. Recuerden ustedes que se hablaba, incluso se ponía en cuestionamiento la existencia del conflicto armado en este país, con las consecuencias que el profesor José Manuel ya señalaba
para el caso del movimiento estudiantil, y ni qué hablar del movimiento campesino, del movimiento obrero. Entonces, había allí un contexto, después del 2016, 2017, 2018, de disputa por la memoria, por contar qué había pasado en este país. Pero de alguna manera esa disputa para los sectores dominantes de este país se planteaba desde el negacionismo, desde plantear que aquí no había existido masacre de las bananeras, que aquí no había habido un Estado, como decía el profesor José Manuel, que adelantara la guerra sucia. Decir que aquí no había existido, que el Estado en Colombia había sido víctima de un terrorismo que intentaba acabar con el Estado. De alguna manera era un blanqueamiento y un negacionismo de nuestra historia social, política, popular. Pero el otro elemento que nos llevó a esta investigación fue que en las elecciones de 2018, recuerden ustedes, era la primera candidatura de Gustavo Petro Urrego, y empezaron a circular una serie de imágenes en las redes sociales que decían que Gustavo Petro Urrego había sido, siendo militante del M-19, responsable del secuestro y de las ejecuciones de los 3 hijos del famoso narcotraficante Jader Álvarez, que es donde inicia esta historia. Y claro, allí había una intencionalidad política en el uso de la memoria, y era descalificar, era atribuir al M-19 y en particular a Gustavo Petro la responsabilidad del secuestro y asesinato de los hijos Jader. Entonces todo esto nos llevó a recrear el contexto histórico, a aproximarnos desde una perspectiva histórica, y como decía el profesor José Manuel, en un contexto que estaba ocurriendo en la década de los 70. Entonces una pregunta para ustedes: ¿qué es el Plan Cóndor? ¿Sabemos qué es el Plan Cóndor? ¿Alguien de las aquí presentes podría contarnos qué es el Plan Cóndor? ¿Han escuchado del Plan Cóndor? Sí, más o menos. Una operación coordinada y orquestada desde Estados Unidos para mantener dictaduras militares. Digamos, esto es clave para entender por qué luego viene el desenlace de las desapariciones que han estado detrás del caso Colectivo 82. Y como lo dice el compañero, tenemos que situarnos en una época de una efervescencia social y popular, de una rebeldía que atravesaba a América Latina, a África, a Asia. Recuerden ustedes los movimientos de liberación nacional, los movimientos antiimperialistas, los movimientos de independencia nacional, que se originaron en los 60 y en los 70, con una particularidad en América Latina, y es que se había dado el triunfo de la Revolución Cubana, y con una particularidad para Estados Unidos: había sufrido una gran derrota en la guerra de Vietnam. Entonces, el Plan Cóndor, como dice la compañera, como dice el compañero, fue diseñado como una estrategia contrainsurgente para detener las luchas revolucionarias, las guerras de guerrillas, pero también, ojo, la movilización popular, la rebeldía popular, que en el contexto de Colombia era un país que estaba transformándose, que estaba cambiando, que su composición demográfica cada vez pasaba de ser una sociedad rural a ser cada vez una sociedad urbana, y que en el caso de la educación permitía un acceso mayor en todos los niveles educativos, en primaria, en secundaria y a nivel universitario. Y por supuesto, también lo señalaba hace un momento el profesor José Manuel, durante los años 60 hubo una intromisión en el terreno de la cultura y la educación, que era el Plan Atcon por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo quitamos escuelas
de humanidades, de ciencias sociales en los currículums de las universidades públicas para evitar que muchos de estos jóvenes que están pensándose el país, que desean cambiar el mundo, que desean cambiar las injusticias que se viven en aquella época, pues simplemente se articulen en una sociedad que requiere obreros, mano de obra, y que por esa vía, pues digamos, pueda mantenerse un orden social. Pues bueno, ese es el contexto que está viviendo, y esto es muy importante, porque hay algo que no sé si conozcan, han escuchado hablar de la Escuela de las Américas, la doctrina de seguridad nacional, más o menos. Pues bueno, era el paquete completo, era el kit, ¿no? La doctrina de seguridad nacional es que todos los temas que impliquen en América Latina problemas de seguridad se convierten en problemas de seguridad nacional de Estados Unidos. Luego entonces había que desarrollar una guerra permanente, una guerra constante, bajo una premisa: cualquier habitante, cualquier ciudadano que se levante contra el orden social es una amenaza. Por tanto, la premisa era el enemigo interno. Y el enemigo interno no eran solo las guerrillas, sino sobre todo pues también los luchadores y las luchadoras sociales. En este contexto, en América Latina van a proliferar las guerrillas. Y una facción de ellas van a ser las guerrillas urbanas. Entonces, en Colombia, ustedes saben que la emergencia, el M-19, es parte de lo que se conoció como la segunda generación de las insurgencias, que consideraban que la disputa social, popular, armada debería ocurrir en las ciudades. En la medida en que estas eran sociedades que habían venido cambiando y transformándose, y su población se concentraba fundamentalmente en las ciudades, pero también los profundos conflictos, la pobreza, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de alimentación, se concentraban en las ciudades. Pues bueno, en Colombia casi que hubo una especie de emulación de las guerrillas que ya ocurrían en Uruguay y en Argentina, la guerrilla de los montoneros y la guerrilla de los tupamaros. Entonces, el sostenimiento de los proyectos revolucionarios de las guerrillas, desde finales de la década del 60 y sobre todo en la década del 70, apeló al secuestro como arma de financiación de los proyectos insurgentes. Y de los, digamos, de la población que era objeto del secuestro, de la retención armada, para luego negociar algún tipo de contraprestación, de financiación, pues ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran a los que había que secuestrar según la lógica de la guerrilla de esa época? A los grandes terratenientes, a los grandes banqueros y comerciantes, y por supuesto a los narcotraficantes, ¿sí? Y en esa lógica no solo existía el M-19, sino que también existía otras expresiones que surgieron, como la autodefensa obrera, la ADO, y el comando Pedro León Arboleda, que orientaron su accionar en las ciudades, pero también un grupo que se ha olvidado de la memoria de las izquierdas, y es el FRUP, el Frente Revolucionario de Unidad Popular. Sobre este caso del colectivo 82 hay tres versiones de quién fue el responsable de la desaparición y luego desaparición de los estudiantes, en su mayoría 9, 2 mecánicos y 3 trabajadores agrarios. Una versión es la que sostiene un periodista norteamericano, McClintic. No sé si han escuchado el libro, tiene un libro que se llama La Operación Pez Espada. Y entonces él le hacía ahí seguimiento como a la CIA y al narcotráfico y a la DEA. Y él sostiene que el responsable de la operación de retención de los 3 hijos del narcotraficante
Jader Álvarez fue el M-19. Fue como la primera teoría. Luego vinieron otras teorías, otra teoría, sobre todo desde la prensa, que consideraron que el secuestro de los 3 niños del narcotraficante había sido consecuencia de una vendetta entre las mafias. Es decir, Jader Álvarez era hijo de un poderoso terrateniente del Caquetá, pero se había concentrado en Bogotá y en la región centro. Y en ese contexto ya estaba emergiendo, ¿cuál era el otro cartel fuerte de la época? El cartel de Medellín. Sobre todo antecitos era lo que se llamaba el clan de los Ochoa. Y entonces la tesis de McClintic, de que fue el M-19, supone que en 1981 el M-19 hace la retención y el secuestro de la hija de los Ochoa Vázquez, de Marta Nieves Ochoa Vázquez. Somos Caso Colectivo 82. Exigimos verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición.